Bueno chicos, el detalle que tengo con este video es de que lo he grabado y el problema está en que he grabado y el audio está pues demasiado feo, demasiado borroso, así que mejor le haré otro audio. Lo que estamos viendo al inicio es el saludo. Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy día estamos en la chacra viendo los detalles de cómo podemos ver para hacer nuestro famoso herbario. Atrás tengo la planta de café y seguimos comentando casos, por ejemplo, sobre que tenemos que hacer nuestro herbario. Ya habrán hecho secar sus hojas. Ahí tengo una hoja de papaya también y estarán buscando hojitas tan interesantes como la hoja de plátano que está arriba mío. Hay algunas hojas que van a poder hacer secar, hay algunas que no. La hoja de plátano es pues un ejemplo de una hoja que es muy grande, que no van a poder secar. Si quieren hacer secar, harán un cortecito y una pequeña parte de la hoja podrán secar. Le pueden poner, hacer un dibujo o lo pueden de repente imprimir, pero bueno, eso ya no sería tanto herbario, ¿no? Lo importante que tienen que anotar actualmente es el nombre de la planta y también el nombre del tipo de planta que es. ¿Qué es? ¿Será un árbol como el que está al fondo, es el árbol de palta que estoy mostrándoles? ¿Será un arbusto como el café que tenemos atrás, que es una planta pequeña con ramas gruesas y flexibles? Entonces ahí estamos mostrando, ¿no? Un tronco principal y ramas arriba, ese sería un árbol. En el caso del café es un arbusto porque tiene ramas delgadas, pequeñas y flexibles, porte pequeño. Y también tenemos el caso de las hierbas, que son las plantas que están en el mercado para los mates, todo lo que está en la sección asnapa. El tallo es verde y esa situación. Bueno, agregaremos de una vez algunas imágenes del libro con lo que vamos a desarrollar el día de hoy. El día de hoy tenemos que desarrollar los ejercicios sobre el tema 1 y tema 2 de ciencia y método científico. Al inicio estamos hablando, por ejemplo, de la biología, ciencia y el método científico. Después tenemos el tema sobre el origen de la vida. Entonces estaré agregando imágenes ahí porque más lo que estaba haciendo era explicar sobre las plantas, pero lo vamos a ver eso en la tarde en el tema de la hora Zoom. Ahí me estarán mostrando chicos sus herbarios, cómo están haciendo secar. Un hito me mostrarán, dos hitos me mostrarán. Algunos me dirán, profe, ya hemos hecho secar 10, ya hemos hecho secar 20. Profe, solo he encontrado 5. Profe, solo tengo las plantas que están en el mercado para usar las hierbas y snapas. Entonces no hay problema, lo importante es que estén trabajando. Importantes datos: nombre de la planta, qué planta es y qué tipo de planta es. La clasificación está separada en tres: árbol, si es un árbol grande; arbusto, bueno, árbol grande, tallo principal y con ramas arriba, ¿no es cierto? Arbusto, cuando tiene varias ramificaciones en la base y es por lo general flexible, de porte pequeño; y hierbas, que son las que tenemos en casa, como las malas hierbas, que son pequeños y su tallo es de color verde, casi todo color verde. Bien chicos, ahora nos enfocaremos en el llenado del libro. En esta parte está el libro de Colegio Aurelio Baldor. Tenemos los temas que vamos a trabajar, que sería la ciencia y el método científico. Entonces haremos un acercamiento para ver paso a paso cómo se hace el llenado. Yo ya le he hecho el llenado, el subrayado, pero igual les voy a explicar de qué trata, en qué consiste. Lo primero que deben hacer chicos al leer un libro es darle una leída y buscar las partes más importantes, lo que te parezca más interesante o lo que explique sobre el tema. En este caso, el tema 1 es la ciencia, así que en esta parte donde dice la ciencia, lo adecuado sería hacer un subrayado. ¿Qué es la ciencia? Y acá también es subrayado. Ciencia proviene del latín ciencita, que significa saber. Entonces, ¿qué significa saber? Esto significa saber. También tenemos que saber algo más. Sin embargo, al término saber se le debe otorgar un significado más amplio, así que sería el conjunto de conocimientos. ¿Qué es ahora la ciencia? El conjunto de conocimientos que nos permite describir y explicar algunas causas, las causas de un fenómeno. Bueno, prácticamente está resumido ya lo que está en el texto, así que buscaremos la forma de resumirlo un poco más, o tener palabras clave como está en la parte final. Como ya sabemos, a través de la historia grandes hombres han descubierto cosas que están a nuestro alrededor. De ahí hemos hablado sobre justamente científicos famosos. Y lo que se ha obtenido es un método llamado el método científico, que es el método que nos sirve para llegar a obtener conocimiento, que se llamaría conocimiento científico. Así que veamos qué es el método científico. ¿Para qué sirve? Para hallar el conocimiento científico. Ya, algo que esté ya comprobado. El método científico es el conjunto de pasos. O sea, ¿qué tiene el método científico? Posee diferentes pasos. La palabra clave estaría acá. Posee diferentes pasos que conllevan a la respuesta de un fenómeno observado. Un fenómeno, chicos, se considera un fenómeno a todo lo que
eh, a todo suceso, evento, cualquier cosa que tú vayas a estudiar es algo que haya cambiado, que haya sido antes y después. O sea, por ejemplo, antes habrá habido, el ejemplo que les estaba mostrando en las plantas, hablaba sobre la planta de papaya y en algún momento les mostraba la hoja y les decía, en la hoja está comida, está rota, está cortada. Entonces sería un fenómeno. Antes era una hoja sana y después es una hoja cortada. ¿Qué hacemos con eso entonces? Podemos decir, a ver, observación, primer paso del método científico, que ya estaríamos viendo los pasos. Paso del método científico, paso uno es observación. El paso uno. Entonces acá, paso uno, observación. Entonces tú observas que la hoja está comida por los... No sabes todavía por qué. Entonces tú le haces seguimiento, lo observas mucho más tiempo, más detenidamente, y te das cuenta que se lo va a comer una hormiga, un insecto. Por ejemplo, las hormigas que cortan hojas se puede comer pues las hojas de las plantas. Entonces sería mi observación. Luego buscaré mi solución, ¿no? Mi hipótesis. ¿Qué hago? Si quiero eliminar esas hormigas, tendré que usar un insecticida, cambiarlos de repente su nido, eliminar el nido de las hormigas, así que tendré varias formas de resolver. Usar un insecticida, un veneno para insectos, o de repente usar, ir y destruir de una vez el nido donde están las hormigas, que sería el paso 2, formar mis hipótesis, que son mis respuestas anticipadas. Luego haré mi experimentación. Después de haber analizado la situación, diré, ya, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a usar ese maicito que hay para darle los cookies, que se lo llevan a su nido y al final todos se van a escapar de ahí o van a morir y se van a ir a otro lugar. Así que haré mi experimentación, que sería el paso número 3. Después de hacer mi experimentación, pues voy a hallar los resultados, así que diré algo así, oh sorpresa, tengo algunas conclusiones. Entonces diré, esa hormiga, ese insecticida, ese matacuki que está en forma de maicitos, que es fipronil al 5%, al 1%, es efectivo. Entonces diré 4, sacaré mis conclusiones. Y si mis conclusiones son buenas, o de repente yo descubro un modelo de insecticida en base a plantas, así como han encontrado acá una forma de curarse del COVID, que es en base a consumir harto eucalipto, cítricos, miel, ajo, quión, cebolla, el mocomoco, tomar en mate y algunas plantas que son medicinales, pues haré mi documentación y pues podría ser un gran descubrimiento. De repente descubrimos acá una forma de curar el coronavirus. Y después de haber hecho todo el proyecto, pues reinicias y dices, ya descubrí algo, hice algo, entonces ahora quiero investigar algo nuevo y haré unas nuevas preguntas, chicos. Bueno, chicos, como resultado tenemos lo siguiente, nosotros trabajaremos en los siguientes pasos, pero recuerda que este método es continuo. Los pasos que vamos a trabajar son los siguientes. La observación. ¿Qué es para ti la observación? Observar, analizar un fenómeno, ver, explicar algo, tratar de interpretar algo, tratar de solucionar algo. Si tú intentas solucionar algo, lo ideal es que cumplas estos pasos para hallar el método científico. Tenemos un problema, como el ejemplo de la papaya con hormigas o del árbol de café con hormigas, pues puedes ver un fenómeno y lo que tienes que hacer es ver y observar, analizar con paciencia, ver qué es lo que está ocurriendo. Hay algunas personas que, por ejemplo, en el origen de la vida veían, ¿no?, que la vida se producía a partir de la carne en putrefacción, salían gusanos. Pero si es que habrían observado bien, se hubieran dado cuenta de que había moscas que venían a esa carne y de ahí recién salían los gusanos. Entonces era un proceso de observación, ver bien. Luego, la hipótesis, que es el paso número 2, es tu posible respuesta. Cuando tú estás analizando, estás pensando, tú puedes hallar para ti cuál será la solución, la forma correcta de resolver. Eso será tu posible respuesta, que es tu respuesta anticipada. Es antes, porque es una respuesta antes de haber resuelto. Tú ves un ejercicio de matemáticas y tú crees que va a salir de repente 1. En álgebra casi siempre la respuesta es 1. Es una respuesta anticipada. Pero ¿cómo sé si está bien o está mal? Tengo que hacer el siguiente paso del método científico, que sería la experimentación. Consiste en demostrar y o verificar la hipótesis que han desarrollado. ¿Qué funciona? ¿Cómo funciona? ¿Dónde funciona? ¿Cuándo funciona? Todo eso. Bueno, finalmente tenemos las conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Son los resultados obtenidos. Los resultados fueron buenos, fueron malos, conseguiste lo que tú querías y eso lo explicas a otras personas, lo publicas. El conocimiento científico en realidad se puede publicar en libros científicos. El conocimiento científico, todas las personas que están en la universidad, todas las carreras sacan algo llamado tesis, y en la tesis pues investigan sobre un tema y ese tema investigado está publicado
en la misma universidad en su tesis, y es una forma de llegar al conocimiento científico porque usan un método, investigan, experimentan, y es algo que pueden llevar. Así que todos pueden ser científicos, sí, todos pueden ser científicos en diferentes ramas. Bueno, acá tenemos aplicaciones del método científico. Puede decirse que el método científico es aplicable a la biología, química, física y otras ramas. Actualmente casi todas las ciencias que tengan como insumo la investigación, encontrándose entre ellas las ciencias sociales, administración, etcétera. O sea, prácticamente todo lo que tú quieras investigar, todo se va a poder lograr en base a usar esos pasos que son el método científico. Ahora, para hacer tu experimentación, lo que cambia es el tipo de experimentación que tú vas a hacer. En ingenierías hay fórmulas para hacer experimentación, en cursos de letras, estudio de poblaciones, se hacen encuestas, se aplica la estadística, en investigaciones descriptivas se usa una planta y se investiga tipos de plantas parecidas, cómo es, describir, observar. Hay formas de investigar y todas las carreras pues tienen esos pasos, solamente que es modificado para ellos, adaptado para cada uno. La importancia es necesario para que se comience a obtener el conocimiento científico, y esto es lo más importante. Entonces ahí vas a estar encontrando las teorías, predicciones, demostraciones y el conocimiento. Algo importante es que el conocimiento no es estático. Desde lo que antes se pensaba que la vida aparecía de la nada, pues ahora ya se sabe cómo se reproduce la vida, pero aún no tenemos exactamente cuál es el origen de la vida. O sea, hay una teoría principal, pero esa teoría todavía puede modificarse. Y tenemos un cuestionario más abajo. Responde, ¿qué es la ciencia? La ciencia está en la parte teórica, es el conjunto de conocimientos que nos permite describir un fenómeno. El método científico, ¿qué es? Es el conjunto, más abajo, método científico es el conjunto de pasos ordenados con el fin de obtener un conocimiento científico, chicos. Que es importantísimo todo eso por ahí. Ya está, lo ampliamos un poquito más para que lo vean bien, ya está. Y pasamos a la siguiente hoja. Entonces en la siguiente hoja tenemos más preguntas y tenemos lo siguiente, a ver, en acá. Completa el siguiente esquema. Bueno, ¿la ciencia qué es? La ciencia es el conjunto de conocimientos. Utiliza el método científico para hacer la observación, hipótesis, experimentación y conclusiones. Eso es lo más importante, que tú lo tienes ahí. Método científico, ¿cuál es? Observación, ver un fenómeno. Hipótesis, ¿cuál es la solución? Pensar en tu cabecita la posible solución. Luego, si tu posible solución es viable, es correcto, pues lo puedes experimentar. Y las conclusiones, ¿ya? Obviamente, para esto tendrás que hacer un buen estudio, investigar. Tú puedes aplicarlo a tu vida cotidiana, pero no puedes hacer pues cosas exageradas que salgan fuera del tema, ¿no? Por ejemplo, vas a hacer algunas cosas que yo estoy imaginando y que a ustedes se les ocurriría hacer. Bueno, mejor vamos a la siguiente pregunta. Relacionar ambas columnas. Conclusiones. Conclusiones, ¿qué es la conclusión? Pues es la forma resumida del resultado, ya lo que está al final, Entonces luego tenemos la observación. ¿Qué es la observación? Es el paso del método científico, el primerito, donde se hace observar. Ahí está la palabra clave ya, ahí mismo te dice, ¿no? Si te dice observar, ¿a qué se refiere? A la observación. Resultados, ¿a qué se refieren los resultados? A la conclusión. Posibles respuestas, ¿dónde están las posibles respuestas o soluciones o respuestas anticipadas? Sería tu hipótesis. ¿Y dónde compruebas la hipótesis? ¿Dónde se experimenta? Pues en la experimentación. Esa sería la clave para que tú puedas contestar y responder muy bien. Bueno, chicos, acá ustedes tienen que hacer las respuestas de la pregunta número 8, tienen que desarrollarlas ustedes en casita. Yo solo les voy a explicar y les voy a facilitar cuáles son los pasos para desarrollar. Dice, analiza la siguiente situación aplicando el método científico. Caso 1, se lanza un pedazo de tiza y una hoja de papel de la misma distancia. Bueno, puedes tirar lo que ya que sea en forma diagonal, pero yo les recomendaría de que lo pongan de forma vertical, de arriba para abajo, así podrás ver con mejor experiencia la situación. Si tú dejas caer en este caso una tiza y una hoja de papel, aunque esté una hoja arrugada así, esta hoja de papel por el mismo hecho de ser una hoja de papel va a chocar con el aire y va a hacer un movimiento así de costado para caer. Aunque sea un papel pequeño, va a hacer ese trabajo de caer un poco más lento que la tiza, porque la hoja de papel tiene un gran espacio, una gran área y un peso muy pequeño, o sea, tiene mucha más área que el peso que tiene, así que su peso no va a vencer al aire, choca con el aire y hace ese tipo de movimientos, lo puede dar en forma de helicópterito, vueltitas y demás.
Caso 2, ¿qué cae? Caso 2 es lanza una hoja de papel arrugada, en este caso de la hoja arrugada, y una sin arrugar de la misma distancia. En este caso estoy imaginando que va a ser una hoja de cuaderno, papel A4, o una hoja bond, ya, una hoja bond de copias que haya sido utilizada, que está arrugada y lo vas a lanzar a un tacho de basura, y una hoja de papel, una hoja de papel planita, aunque esté utilizada, pero una hoja de papel planita. ¿Qué ocurriría? La hoja de papel va a hacer ese movimiento, en cambio la hoja que está arrugada va a ir prácticamente en línea recta. Entonces ahí tenemos que analizar. ¿Qué vas a hacer en tu cuaderno? Responder. 1. ¿Qué sucede en ambos casos? ¿Qué ha pasado? Caso 1, caso 2. ¿Qué ha pasado? En el primer caso, ¿quién cae primero? La tiza. ¿Por qué cae primero? Tú lo explicas con tus propias palabras. Caso 2. ¿Quién cae primero? ¿La hoja arrugada o la hoja de papel así sin arrugar? Y luego, ¿por qué? ¿Por qué crees tú? Tú lo miras y ahí aplicas tu poder de análisis y observación e indicas qué es lo que has observado o qué crees tú. Ahí está tu posible respuesta. Y conclusión, ¿cuál es tu conclusión? Un material pequeño, un material pesado, tendrá que ver el peso ahí, tendrá que ver el área, tendrá que ver la forma, ¿qué tiene que ver? Eso serían tus conclusiones, que es tu análisis de ti. Esta hoja no estaba en lo que hemos avanzado en clases, así que esto es lo que van a hacer en su cuaderno. Pasamos a la siguiente, que es teoría sobre el origen de la vida. En teoría sobre el origen de la vida, yo he hecho en clases unas 5 teorías, un origen religioso y creo que 2 más y una más. Entonces, acá tenemos 3 teorías en el libro, tenemos 3, así que vamos a enfocarnos ahora en lo que está en el libro. Donde dice, coloca un vaso de vidrio, un trozo de carne, déjala abierta por unos días y observas qué crees que salieron estos animalitos. Pues es la parte de la teoría donde dice que si tú dejas una carne, pero esa carne pues se va a podrir, van a venir moscas, van a poner sus huevos y va a salir carne, van a salir gusanitos para que se coman la carne. Ese es el experimento que se realizó justamente y dio origen a la primera teoría, que es la teoría de la generación espontánea. ¿Qué dice la teoría de la generación espontánea? Que todo se va a formar en base a 4 elementos básicos que son agua, tierra, fuego y aire. Este tema ya lo hemos tocado, así que lo hemos explicado incluso más a fondo en clases, pero acá en forma resumida diremos que es agua, fuego, tierra y aire, que es basado por Aristóteles, que es el primero que propuso esa teoría. Pero después, en el siglo XVII, no es hace mucho, miren, de lo que era épocas de antes de Cristo, o el año cero, en el año 1560, o sea, en el siglo XVII, prácticamente en 1600, en el año 1600 se descubrieron que había larvas, que son las que comían. Entonces, chicos, acá hay una gran diferencia, ¿no?, del conocimiento que había, el conocimiento normal. Bueno, el conocimiento de su época, que era imaginarse que de la nada era algo místico, que en la antigüedad se pensaba más, se creía en la magia, creían que venían los dioses, así como los griegos, entonces se creía que sí, pues iba a aparecer así de la nada, pues un dios dio la vida y simplemente van a aparecer gusanos, van a aparecer insectos, van a aparecer peces. Entonces, esas serían las teorías antiguas, pues. Ahora, en la actualidad, en el siglo XVII, bueno, saben que un siglo está adelantado por 100 años al año, por eso que el siglo XVII dice, pero en realidad es el año 1600, el siglo XX, el año 1900, siglo XXI, ¿a qué te suena? Sería el año 2100, pero somos del siglo XXI y no estamos en el año 2100, recién estamos en el 2020. Entonces, eso de los siglos también, por si acaso, por ahí alguien tenga dudas y me diga, profe, pero ha dicho siglo XVII, ¿por qué está hablando del año 1600? Pues que el siglo está adelantado en 100 años. Bueno, seguimos. Entonces, descubrieron, Francesco Redi, en el siglo XVII, descubrió que las larvas no surgían solas, sino provenían de los huevos de las moscas. Así que investigaron y pusieron frascos cerrados, y en un frasco cerrado no aparecían gusanos, pero en un frasco abierto sí. Luego analizó y observó, lo que es el método científico, observó y se dio cuenta que se acercaban las moscas y por eso aparecían los gusanitos y las larvas. Bueno, a continuación tenemos lo siguiente. Después tenemos la otra teoría, que es la panspermia, o el origen extraterrestre, donde pensaban que en meteoritos venía la sustancia orgánica, la sustancia de la vida, porque los meteoritos podían transportar, aparte de agua, carbono, podían transportar sustancias que posiblemente sean las bacterias, y que una primera bacteria sería como una primera semilla que haya llegado a la Tierra y haya producido la vida en esa época.
Esos meteoritos pues eran impulsados por volcanes que explotaban, mandaban sustancias fuera de su planeta, o la destrucción de un planeta y a la explosión de un planeta. Entonces salían sustancias que tenían vida, entre ellas las que pueden sobrevivir por mucho tiempo hasta congelados serían bacterias, que podrían haber venido por el espacio sideral congelados en el meteorito. Son movidos por la gravedad de los planetas, por la gravedad de las estrellas, por la radiación. Entonces así pueden haber llegado a otros planetas, poco a poco haber llegado a la vida, y de repente la vida que apareció en la Tierra pues ha tenido el mismo origen que la vida en otros planetas. Esa es la teoría. Entonces postula que la vida es llevada al azar de planeta en planeta. Ahí está. ¿Quién es el que está indicando esta teoría? Pues el que está más atento a la teoría era primero por el griego Anaxágoras, que vas a anotarlo acácito, el griego Anaxágoras, que era en la antigüedad, siglo VI antes de Cristo, o sea, el año 500 antes de Cristo, y Arrhenius, que está en el año 1800-1900. ¿Qué pasó con Arrhenius? ¿Por qué Arrhenius apoyó esa teoría? Porque en esa época ya estaba investigándose en la Tierra, lo que era después de la Segunda Guerra Mundial, que el hombre quería la Luna, estaban comenzando a investigar los meteoritos, y en los meteoritos se encontraron sustancias orgánicas, que es una de las bases de la teoría de Oparin, que es la siguiente teoría que vamos a hacer. A ver, ahí, ya. Listo. Entonces, esas son las teorías que son interesantes y, bueno, lo importante son las esporas bacterianas y demás. Ahora vamos a pasar a la teoría de Oparin Handane. Bueno, la teoría de Oparin es la más conocida, la más creída actualmente, la más estudiada, la que explica más cosas. Dice, en el transcurso de los años ha sido rechazada todas las demás teorías, porque la generación espontánea se descubrió que las moscas son las que ponían los bichos. En el tema de los meteoritos no era muy creíble porque viaja por mucho tiempo, y dice que los estudios que se han hecho de los meteoritos han sido estudios en laboratorios que posiblemente hayan sido contaminados, y en el laboratorio ya había las bacterias, así que no creen que haya venido en el meteorito las bacterias, no se sabe, o sea, se desconoce. De repente la muestra ha sido contaminada cuando han extraído la sustancia, no se sabe, así que no es algo que esté 100% comprobado. Pero entre las teorías que explica más el origen de la vida es la teoría de Oparin, que es la teoría de origen físico-químico de la vida. Acá está la palabra clave, origen físico-químico de la vida. Ahí nos indica que en la Tierra se formó, en la formación de la Tierra, que había volcanes, había lluvia, había relámpagos, teníamos todo lo necesario para tener vida, que era tener una atmósfera. Acá está hablando justamente sobre la atmósfera, que tiene helio, hidrógeno, CO2, amoníaco, metano, ácido sulfúrico. Teníamos una atmósfera y también teníamos todas las sustancias necesarias, que dice características: altas temperaturas, volcanes, producción constante de lluvia. Así que había el ciclo del agua, ¿no? Que se evapora, cae, lava la tierra, congela, se congela. Hay un ciclo, un movimiento que poco a poco ha estado mezclándose, y más la energía producida por relámpagos y volcanes estaba generando lo que es materia orgánica, sustancias que son materia orgánica, que generalmente se encuentran en todos los seres vivos, y ha formado algo llamado los mares primitivos o los caldos nutritivos, que está acá al final, los caldos nutritivos. Dice que en ese caldo nutritivo estaba compuesto por sustancias orgánicas que se mezclaron formando monómeros y más sustancias más grandes, luego formaron proteínas, y posteriormente de las proteínas aparecieron los primeros organismos vivos, que serían justamente las bacterias. Completar el siguiente esquema. Que tenemos en el siguiente esquema? Tenemos teoría sobre el origen de la vida, la generación espontánea por Aristóteles, donde habla sobre que la vida estaba en función a 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Esa es súper, ultra, mega, archi conocida. Y como Aristóteles era uno de los más grandes científicos de la antigüedad, pues ha sido creído hasta por más de 1500 años después. Tenemos luego la teoría de la panspermia, el de origen extraterrestre, seguida por el griego Anaxágoras, por el químico Arrhenius, que hablan justamente sobre que la vida llegó en meteoritos a la Tierra. Y la teoría de Oparin, que es la teoría de origen físico-químico. En la Tierra existía altas temperaturas, lluvia, relámpagos, y eso formó el caldo de cultivo principal, de donde apareció las primeras moléculas de vida, que serían las bacterias. Células procariotas todavía, células primitivas, que hemos visto más adelante, dibujos de células, ahí. Una célula primitiva que ni siquiera tenía núcleo, eso se vio. Completar.
Actualmente se creía que la vida podía surgir de la combinación de 4 elementos fundamentales. Antiguamente, se creía que la vida surgía de 4 elementos fundamentales que son agua, tierra, fuego y aire. Incluso yo les puse otra teoría más que era uno de los que quería cambiar y decía que era humedad, sequedad, pero prácticamente es la modificación de estos 4 elementos, los 4 elementos. Otros también pensaban en la antigüedad que todavía había que intervenir la mano de un dios, que había un poco de ahí, seguro en su cuaderno ya lo han leído, ahí estaba pues que tenías una sustancia inerte y una deidad que daba una base para que pueda existir la vida, como el soplo de vida, digamos que el soplo de vida. Bueno, la teoría de la generación espontánea nos dice que los gusanos surgían a partir de la descomposición de la carne, formándose los primeros seres vivos, o formándose los seres vivos, que con esa teoría aparecían de la nada. La teoría de la panspermia, que afirmaba que la vida provenía del espacio en forma de meteoritos, viajaba por todo el universo impulsado por la radiación y la gravedad. La teoría de Oparin, que estaba indicando que había condiciones en la Tierra primitiva, había las condiciones físico-químicas y que permitían el desarrollo de la vida. Aquí se dice que la Tierra tenía características de estar a altas temperaturas y donde existían constantes lluvias y relámpagos, que serían la energía que va a generar, que va a mover y que va a hacer que casi todo funcione. A continuación tenemos un crucigrama de letras con palabritas interesantes que todas eran y tenían que ver con nuestro temita. La mayoría ya lo he hecho, así que lo puede copiar de su cuadernito bonito y si no, entretenerse un rato haciéndolo en casa. Finalmente la tarea domiciliaria, que es lo que vas a hacer en el cuaderno. Y bueno, si algunos ya lo han hecho, me sacan foto de lo que ya han hecho antiguamente. Porque yo he visto que les en un cuadro con el título han puesto acá como si fuera un cuadro sinóptico, como los cuadros que hacen en comunicación, en historia, donde es el título, luego las palabras clave y algunos términos como un cuadrito. Eso sería lo que te pide hacer acá. Elaborar 3 pequeños organizadores visuales con las siguientes palabras. A ver, miren. La primera teoría, la generación espontánea. ¿En qué se basaba la generación espontánea? El organizador visual es que con estas palabras te vas a recordar toda la teoría. Para eso sirve. La generación espontánea decía que existía agua, tierra, fuego y aire, promulgada por Aristóteles, que la materia aparecía la vida aparecía a partir de la materia, como por ejemplo la carne en descomposición, de la cual salían gusanos y que se convertían en moscas. O bueno, lo que no se sabía era que las moscas ponían huevitos a la carne y se formaban los gusanos, ¿sí o no? Ahí está, con estas palabras tú te recuerdas del tema 1. Tema 2, panspermia, que sería el origen extraterrestre, que nos indica el origen cósmico de los planetas, en base a meteoritos que venían, que contenían carbón, hidrógeno, aceite y aceites, proteínas, llegaban al planeta y ¿qué traían todos estos? Si tenían carbón, hidrógeno, aceites y proteínas, pues traían pues bacterias y llegaban a nuestro planeta. Viajaban a través de las estrellas con la energía de gravitación y de radiación de las estrellas. ¿Ven? La teoría de Oparin es el origen físico-químico que indicaba que en la Tierra había altas temperaturas, también había lluvias y relámpagos y energía eléctrica. Toda esta energía acumulada formó el primer caldo de cultivo donde se comenzó a aparecer la vida. Tenías todo lo necesario para la vida, solo faltaba que se forme una célula que pueda generar la vida. Y todo eso se juntó en el famoso mar primitivo. Entonces, chicos, la tarea de ahora es el siguiente. Si han hecho este cuadro, lo que van a completar, como les he puesto en la plataforma, está poner el título y resolver las tareas, que son página 8 y página 14, escribir una breve bibliografía de Alexander Ivanovich Oparin. Pueden hacer su dibujito, pueden hacer algunos casos, algunos ejemplitos, algunas de sus características más importantes, dónde nació, dónde murió y qué hizo. Características más importantes que debes saber. Y chicos, eso sería todo con la clase del día de hoy. Mucha suerte y nos vemos próximamente en la plataforma en la tarde, en la hora de Zoom para consultas y avanzar nuevos temas, chicos. Así que suerte, hasta pronto, bye bye.